Empezamos con la exposición de Sabine Bieri del Centro para el Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna, Suiza. El tema de su presentación es Transiciones agrícolas y cambios en la naturaleza de los mercados de trabajo rurales. Quisiera decir brevemente sobre Sabine Bieri, que es geógrafa social, especialista en temas de desigualdad, pobreza y desarrollo sostenible. Sus investigaciones abordan temas de género y desarrollo, desigualdades, ruralidad, movimientos sociales, etnografía, entre otros. Actualmente es directora asociada de Portafolio y Redes y jefa de clúster de transiciones socioeconómicas del Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Berna, donde analiza la gobernanza de la tierra y el cambio global desde una perspectiva de justicia social. Asimismo, lidera el equipo de proyecto de investigación R4D, que estudia los efectos del empleo en la agricultura de alto valor en 4 países. Sabine. Muchísimas gracias. Es un gran honor de estar aquí con tanta gente y de poder hablar sobre nuestro proyecto y algunas discusiones que hemos tenido. Y también me van a disculpar, mi español es un español bastante sencillo. Me pongo un poco nerviosa hoy día porque normalmente no tengo pena de hablar media hora, una hora. Pero en español sí es un desafío y me van a disculpar. Entonces he puesto el título de Emancipación de la Tierra porque sí, en este proyecto al final se trata de la relación que tenga la gente con la tierra, pero también de las relaciones de trabajo. O sea, entonces es una doble relación y de eso estamos hablando y de eso quiero presentarles un poco más que lo que serían, como ya ha dicho Elizabeth, resultados o las cosas empíricas que estamos haciendo, un poco de metodología les voy a hablar, sino más bien un poco del marco conceptual que nos estamos dando. Entonces, del proyecto ya han escuchado mucho, son los 4 países, aquí les ven marcado en 3 continentes, entonces es algo bien, también esto es un desafío y claro que queremos llegar a que sería el nivel comparativo y no es fácil porque claro que los contextos son muy muy diversos, aún hay también claro algunas cosas que son muy parecidos también. Bueno, las cuestiones claves que tenemos en este proyecto y que vamos a abordar un poquito esta tarde también es sí la pregunta ¿qué es esa transición agrícola, agraria? He puesto mal, me doy cuenta, y cuáles son los efectos de esta transición agrícola en lo que son las relaciones de trabajo, ¿no? Eso es el enfoque. Entonces, y en qué se distinguen esos efectos por diferentes grupos que son sujetos a estos cambios. Entonces, nosotros tenemos un enfoque de género fuerte, pero claro que también en los países hay otros grupos que se distinguen y donde hay interacciones entre estas diferentes categorías sociales que también complican la situación. ¿No? Entonces, ¿qué es esta transición agrícola? Eso es la narrativa principal y normal, digamos, ¿no? Se trata de una relación de la contribución del sector agrícola al Producto Nacional Bruto, ¿no? Eso es, digamos, lo que nos dicen los economistas. Esta es la relación. Aquí ven el desarrollo en Latinoamérica entre los años 60 y hasta 2014, ¿ya? Eso es la narrativa que normalmente presentamos, eso es lo que enseñamos a nuestros estudiantes, que es la transición agrícola. Pero también hay narrativas alternativas y eso es en lo que estamos, ¿no? Nosotros es el objetivo del proyecto de contribuir con narrativas
alternativas sobre lo que es esta transición agrícola. Y eso, por ejemplo, es una de las alternativas. No es nuestra, sino es es de Jonathan Rick. Y eso es un gráfico que me gusta mucho. Es que no ven nada, pero no es importante porque les voy a contar la historia. Eso, lo que ven son hogares, y son hogares en dos años diversos. La primera, aquí, la primera parte es de 1982, y la segunda, ya no va, pero la segunda es del 2008. Entonces son comparaciones de ingresos de hogares dentro de un periodo de casi 30 años, ¿no? Y Jonathan Rick, un experto, es en el norte de Tailandia, tengo que precisar. Jonathan Rick es un geógrafo que hizo sus estudios en esta parte del mundo, y después de 30 años regresó, hizo su tesis de doctorado en el año 82, y regresó para ver dónde se han quedado estos hogares. Y lo que ven es que el movimiento es enorme, ¿no? O sea, ven que los que están muy arriba pueden ser muy abajo y al revés. O sea, nada, no es una línea, ¿no? No es algo lineal. Entonces, lo que eso les está diciendo es que el riesgo es enorme, la vulnerabilidad es enorme. Eso es emancipación de la tierra, ¿no? Esos son hogares que la mayoría de ellos se ha dejado de trabajar en lo que es la producción de la subsistencia, sino se han dedicado a otras cosas, y eso es el asunto. Lo que hay que decir, o sea, el hogar más abajo de la segunda columna tiene más ingresos que el hogar aquí arriba en el año 82. O sea, sí hay un desarrollo, pero sí, de la comparación vemos una cosa muy dinámica, y eso es es una alternativa a que nosotros queremos contribuir. Entonces, una de las preguntas que nos ponemos es si esa emancipación de la tierra sí es un hecho, si la gente deja de producir en la tierra y se vuelve más hacia el trabajo salariado, tienen las posibilidades de aumentar capitales, sí o no. Tienen la posibilidad de sí emanciparse también de la pobreza. Tienen esas medidas. Y el problema, porque esa pregunta no es tan fácil a responder, lo ven aquí, ¿no? Porque si ven esta imagen, es de Ruanda, y van a ver que las imágenes son un poco de los países en donde estamos haciendo este proyecto. Se ven a esta mujer, hay que preguntarse, pero ¿qué es esta mujer, no? ¿En qué está trabajando? ¿Qué son las relaciones de trabajo que tiene? ¿Es su propia tierra que está trabajando? ¿O es la tierra de un vecino o de alguien de afuera, de su marido, tal vez? Porque por las mujeres, claro que las relaciones a la tierra son medido mediante de hombres en muchos casos. Tal vez que ella emplea o contrata a otras personas, no sabemos. O sea, el simple ver no nos da las respuestas a estas preguntas, y en esto estamos en este proyecto de sí darnos cuenta de lo que es este mercado de trabajo rural, cómo se desarrolla, qué son estas relaciones de trabajo y cómo se están desarrollando sobre lo que es la transición agrícola. Entonces, yo les propongo que hay 4 motivos porque no estamos entendiendo muy bien lo que es la economía rural. Y eso es algo que ya nos ha propuesto la semana pasada Oscar, que está aquí,
que sí es así, que esas relaciones de trabajo de mercados rurales no les estamos entendiendo muy bien. Y los motivos son los siguientes, o sea, yo creo que hay un motivo teórico, un motivo ideológico, un motivo político y un motivo metodológico. Y les voy a explicar un poco más en detalle por qué sea. Y eso está basado, se basa muy en el trabajo de Carlos Oya y sus colegas de la Universidad de Londres. Entonces, empezamos con el problema teórico, ¿no? Si tratamos de explicar el mercado de trabajo rural, las teorías estandarizadas del mercado de trabajo no nos van a ayudar mucho, porque, digamos, estas relaciones de demanda y ¿qué es el otro? ¿Cómo? Oferta, gracias. No funcionan en el contexto rural, ¿no? Eso no nos da las explicaciones que estamos buscando. Tampoco están muy útiles, digamos, las teorías de la economía política, por ejemplo, porque ahí se asume un rol del Estado que en muchos casos no tenemos en estos lugares muy lejanos en que estamos trabajando, ¿no? Tampoco estamos muy contentos con lo que son las teorías de la estrategia de vida, ¿no? Livelihood Approach, porque esos están mucho en lo que son las posibilidades, las oportunidades de la gente de combinar capitales, pero no hablan mucho de lo que son los desafíos y las cosas que, se supone que la gente ahí puede elegir y en muchos casos la gente no puede elegir. No es por opción, no es por poder hacer algo, sino es porque tienen que hacer, no tienen otra oportunidad, ¿ya? Entonces, esos son un poco los límites de estas teorías y por eso hay que buscar más de allá de las teorías que tenemos. El segundo problema es el problema ideológico. Hay una ideología muy fuerte de lo que es la población rural, ¿no? Es una idea que es una población homogénea, que son campesinos a propia cuenta, que son de subsistencia, economía de subsistencia, que son a pequeña escala. Entonces no hay diferenciación en esto, ¿no? Y eso es un problema que siempre vemos también en lo que es el desarrollo, ¿no? Lo que son los proyectos de desarrollo muchas veces se refieren a este grupo que en realidad no existe así, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer o buscar son enfoques que combinan más que eso que suponemos que es la vida rural, los campesinos, la población rural, sino que hacemos una combinación más complicada, ¿no? Que estamos a diferenciar y que no estamos viendo este grupo como un grupo homogéneo. Hay un problema político también, porque en los últimos años, o sea, más bien después de los años 90, el enfoque del desarrollo, de la industria del desarrollo, era en la erradicación de la pobreza, ¿no? Y entonces todos los herramientas que tenemos, los análisis que tenemos, se enfoquen en la pobreza, se enfoquen en el consumo, por ejemplo, y no en lo que son relaciones de trabajo. O sea, en esto casi no tenemos ya información. Tenemos muchos datos que son a nivel de hogar y no son a nivel individual. Entonces ahí tenemos un problema de que la política internacional nos propone este enfoque que tal vez no explica muy bien las situaciones que estamos viendo en estas zonas rurales y en lo que es la transición agraria, ¿ya? Y por fin es el problema metodológico, que tiene que ver mucho con el problema político que tuvimos antes, de que cuando queremos saber algo a nivel de datos sobre las relaciones de trabajo en el mercado de trabajo rural,
los datos muchas veces no son muy adecuados. Eso es porque había muchas investigaciones a nivel de hogar, esto ya he dicho, pero también las mismas preguntas no son muy claras, no son muy adecuadas. Por ejemplo, si nosotros estamos preguntando a alguien cuál es su ocupación principal, la mayoría de la gente les va a decir: soy campesino, ¿ya? Trabajo mi propia tierra. Aún si hacemos el cálculo económico, eso no es, digamos, de dónde vienen sus ingresos de la mayor parte, ¿no? Pero hay algo que en muchas partes del mundo, el identificarse como trabajador, eso no se puede, ¿no? Es difícil. Entonces, nuestras herramientas metodológicas son inadecuadas también. Y eso es algo que también buscamos de cambiar en este proyecto, en lo que estamos haciendo encuestas con datos originales, y por eso queremos hacer una contribución. Entonces, esto es el libro en donde se basa la mayor parte de lo que estoy hablando, y esos son los 4, digamos, hipótesis de que hay que cambiar nuestra perspectiva en lo que es el mercado de trabajo rural. Lo primero es lo de la heterogeneidad, ¿no? De esta clase de trabajo que hay en las zonas rurales. La segunda parte es que el trabajo se está cambiando también, ¿no? No es un trabajo como tal vez nosotros nos imaginamos las relaciones de trabajo con digamos, porque muchas veces estamos pensando de una relación de trabajo industrial o urbana, ¿no? Entonces esto es muy diferente también. Hay una importante contribución, un hecho muy importante es la migración o también la movilidad en esto lo que es el empleo rural, y hay un enfoque muy importante sobre el género. Entonces, estos son un poco los caminos que estamos yendo, ¿no? Sobre lo que es, y ya voy a concluir, el trabajo mismo, pienso que tenemos que cambiar un poco nuestra idea de lo que es, porque el trabajo, como normalmente pensamos, es un mayor motor para acceder a la ciudadanía, ¿ya? Es algo que nos incluye en la sociedad, es algo que nos hace participar en la sociedad. Eso es lo que queremos pensar, y tal vez para un, digamos, contexto urbano o un contexto en un país industrializado, eso tal vez es verdad, pero ya vamos a ver que ya no es así tampoco, ¿no? Entonces, tenemos que repensar nuestra idea de lo que es el trabajo, ¿no? Y por ese hecho de que el trabajo es un camino hacia la sociedad, hacia la integración, tenemos que pensar sobre género, claro. Y no solo género, sino otras categorías sociales también. Y finalmente, tenemos que pensar sobre las condiciones institucionales, políticas, que puedan ayudar a constituir una situación o relaciones de trabajos que contribuyan a este objetivo de ser integrada en la sociedad. Entonces, lo que pasa, pero, es que en el contexto rural tal vez trabajo nunca ha sido de esta forma, porque nunca ha sido de una manera así como en países industrializados, y además también en los países industrializados ya se está volviendo el trabajo en otra cosa, ¿no? Ya tenemos que pensar que los estados sociales que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial tal vez no eran la regla, sino la excepción, porque ya está aumentando las situaciones de flexibilización, de privatización, de feminización también, que incluye algunos de estos factores. Entonces ahí tenemos un cambio enorme, ¿no?
que también hay que tomar en cuenta si estamos hablando sobre relaciones de trabajo y también en el contexto rural, ¿no? Bueno, entonces, para concluir, emancipación de la tierra, yo creo que las relaciones de trabajo rurales no pueden ser entendidos si no las combinamos con la relación que la gente tiene a la tierra. Y eso también es verdad para la gente que no tiene tierra, porque en algunos de nuestros países es la mayoría que no tiene tierra, ¿no? Pero la tierra hay que pensar o incluir en estas preguntas, y sobre todo también, por ejemplo, para las mujeres, para las cuales, como ya he dicho, la relación a la tierra muchas veces no es indirecta, no es directa. Entonces, si queremos mejorar las condiciones para las mujeres en estos mercados de trabajo rurales, hay que también pensar en las leyes, por ejemplo, de familia, ¿no? De las que arreglan las relaciones entre hombres y mujeres. Las leyes del divorcio, del matrimonio, todo eso, ¿no? Herencia, claro. Entonces, en estos términos tenemos que pensar eso, ¿no? Y la investigación, creo que necesitamos investigaciones innovativas y iniciativas de primera mano, de métodos mixtos, algo que estamos haciendo en el proyecto. Y claro que ahora cuando están viendo estos proyectos, todos están diciendo que hacen métodos mixtos, pero yo creo que sinceramente hacemos un esfuerzo de enterarnos en estas metodologías y también de llegar a metodologías bien innovadoras para acceder más precisamente a estas situaciones de los mercados de trabajo rurales. Ahí voy a concluir. Muchas gracias.